Este trabajo está planteado como un apoyo para lo que es la práctica de potencia y corrección del factor de potencia. Lo que queremos abordar con esta práctica es conocer el funcionamiento del medidor de potencia, conocido como batímetro, determinar el triángulo de potencia y entender los valores que lo conforman, medir el factor de potencia de una carga mediante el uso del batímetro y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar ese factor de potencia. Comenzando con la teoría. En las prácticas anteriores vimos que las cargas están formadas por resistores, inductores y capacitores. Esto genera que en nuestros cálculos aparezcan valores reales e imaginarios. Lo podemos ver en la parte de la impedancia que consta de un valor real, como es la resistencia, y una parte imaginaria que es la reactancia. Si tenemos un circuito alimentado por una fuente a una carga donde se genera una corriente, se nos generan esa parte real e imaginaria de voltaje. Sucede lo mismo con la potencia. Entonces, entrando a lo que es la potencia en corriente alterna, así como en la impedancia y en el voltaje habrá una parte real y una parte imaginaria. Para la potencia veremos involucrados los siguientes conceptos, como ser potencia compleja o aparente, potencia activa o real, potencia reactiva, triángulo de potencia y factor de potencia. Cada uno de estos conceptos los iremos detallando a continuación. Empezamos con la potencia aparente, la cual es la potencia total consumida por la carga. Este es igual al producto de los valores eficaces de tensión e intensidad, dígase voltaje por corriente. Aquí está expresada en función de los valores eficaces. También podríamos expresarla en función de los valores pico. Se obtiene como la suma vectorial de las potencias activa y reactiva. Su unidad de medida es el voltio amperio. Ok, aquí la podemos ver expresada también de la forma P más JQ, es decir, está de la forma A más JB. También la podríamos plantear de forma exponencial. P representa la parte real, que es la potencia activa, y Q representa la parte imaginaria, que es la potencia reactiva. La potencia real y reactiva de forma separada se pueden sumar linealmente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si nosotros tenemos un circuito formado por dos elementos, donde uno de ellos me está suministrando una potencia activa de 200 watts y el otro elemento me está suministrando 300 watts, la potencia total real es igual a la suma de ellos dos, o sea, 200 más 300 me da 500 watts. Esto no lo puedo aplicar para la potencia aparente. Si tengo un elemento de 300 voltiamperios y otro elemento de 200 voltiamperios, la potencia aparente total no va a ser igual a 500 voltiamperios, porque es un fasor. La potencia real es la potencia que se aprovecha como potencia útil. Es debida a los dispositivos resistivos. Su unidad de medida es el vatio o watt. Aquí está expresada de la forma R por I cuadrado. Ok, aquí la parte importante es identificar que esta potencia es debida únicamente al elemento resistivo. Si nosotros somos conscientes de eso, esta expresión la podemos expresar involucrando el voltaje, ya sea como voltaje al cuadrado sobre la resistencia o voltaje por corriente, teniendo el cuidado que va a ser el voltaje de la resistencia. Posterior a esto está la potencia reactiva, que es la potencia que necesitan las bobinas y los condensadores para generar campos magnéticos o eléctricos. Esta potencia no se transforma en trabajo efectivo, es decir, es una potencia que nosotros necesitamos para el funcionamiento de los equipos, pero no la podemos aprovechar como trabajo. Su unidad de medida es el voltiamperio reactivo. Al igual que la potencia activa, aquí está expresada en función del elemento, dígase en este caso la reactancia. Q es igual a X por I cuadrado. X representa la reactancia, que puede ser tanto capacitiva como inductiva o una combinación de ambas. Esta expresión también la podemos plantear en función del voltaje, considerando que ese voltaje tiene que ser el voltaje del elemento reactivo. Continuamos con el triángulo de potencia. El triángulo de potencia es un triángulo rectángulo en el cual podemos observar cómo se relacionan conceptos como ser la potencia aparente, que viene siendo nuestra hipotenusa, la potencia activa y reactiva, que son nuestros catetos, y el ángulo del factor de potencia, que nos permite establecer relaciones entre ellos. Ok, esto es un triángulo rectángulo. Si aplicamos teorema de Pitágoras, podemos plantear la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Por trigonometría podemos descomponer la potencia activa y la potencia reactiva con respecto a la potencia aparente, ya sea multiplicando por el coseno en el caso de la potencia activa
o multiplicando por el seno en el caso de la potencia reactiva. Ahora entramos con lo que es el factor de potencia. El factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. Dicho en otras palabras, la relación entre el total de energía que estoy suministrando y la energía que estoy aprovechando realmente. Entonces se puede plantear como factor de potencia es igual a potencia activa entre potencia aparente, y eso también sería igual al coseno del ángulo φ en el triángulo de potencia. A partir de la posición de la corriente con respecto al voltaje, podemos definir los siguientes tipos de factor de potencia: factor de potencia en atraso y factor de potencia en adelanto, donde estos se caracterizan por el valor positivo o negativo de la potencia reactiva. Los diferentes tipos de factores de potencia nos indican la clase de elemento que tenemos conectados en nuestra carga. Cuando la potencia aparente se sitúa en el primer cuadrante, se tiene una carga inductiva y un factor de potencia en atraso. Cuando se sitúa en el cuarto cuadrante, la carga es capacitiva y el factor de potencia está en adelanto. El factor de potencia en atraso significa que tenemos una carga inductiva. Esta puede contener resistores y capacitores también en la carga, pero el valor inductivo es tal que genera una separación o desfase entre el voltaje y la corriente. ¿Cómo sabemos que la corriente está atrasada? La potencia activa es debida a los resistores y la corriente está en fase con el voltaje de estos elementos. A partir de eso nosotros podemos determinar la posición de la corriente. Ahora, consideren el triángulo de potencia para cualquiera de estos dos comportamientos. Analícenlo un momento. Ahora, si retrocedemos al triángulo de la impedancia y recuerdan cómo estaba planteado, piensen en cualquier comportamiento, eso no importa. Véanlo como los valores de magnitud. Ok, si yo tengo inicialmente mi triángulo de impedancias y lo multiplico por la magnitud de la corriente, ¿qué tendría? Un triángulo de las magnitudes de los voltajes. Ahora, si vuelvo a multiplicar por la magnitud de la corriente, tengo potencia. Si lo analizaron bien, notan que existe una relación entre estos triángulos. El cuidado es el siguiente: el ángulo de la impedancia es el negativo del ángulo del factor de potencia. Esto es el resultado de que en el análisis fasorial se ve involucrado un conjugado, pero no haré hincapié en esa parte en esta explicación. En el medio, lo que se presenta comúnmente es el comportamiento inductivo. También tenemos lo que es el factor de potencia unitario. Este es el valor ideal del factor de potencia, el cual es igual a 1. Esto indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Podemos plantear un resumen de lo que sucede con la potencia reactiva para los diversos valores del factor de potencia. Si tenemos un factor de potencia unitario, nuestra potencia reactiva es igual a 0. Esto se da en cargas resistivas. Si tenemos un factor de potencia adelantado, nuestra potencia reactiva será menor a 0. Y si tenemos un factor de potencia atrasado, nuestra potencia reactiva será mayor a 0. Ahora, las empresas de energía y el factor de potencia. Si el factor de potencia es muy bajo, lo normal es aumentarlo de alguna manera. Si no se aumenta, la compañía eléctrica nos cobrará más en la factura. Los mejores valores suelen ser cercanos a 1, como 0.8, 0.9 o 0.95. Corrección del factor de potencia. En el triángulo de potencias está una potencia reactiva resultante. Esta es el resultado de la resta entre la potencia reactiva debido a los inductores y la potencia reactiva debido a los capacitores. En la práctica, lo más común es que la potencia reactiva inductiva, o sea, la de los inductores, sea mayor a la potencia reactiva debido a los capacitores, por lo que se suele corregir el factor de potencia con la utilización de bancos de capacitores. Los capacitores tienen una potencia reactiva, pero en este caso es de sentido contrario a la de los inductores. Entonces, si en un receptor inductivo colocamos un capacitor en paralelo, resulta que la potencia reactiva total será la resta vectorial entre estos dos valores. ¿Cómo hacer la corrección del factor de potencia? El factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Entonces, entre más pequeño sea ese ángulo, tenemos un mejor factor de potencia. Lo que queremos es pasar de un estado 1 a un estado 2 con un mejor factor de potencia. Para eso nos vamos a centrar en la parte de reducir la potencia reactiva, donde esta es inicialmente igual a la potencia aparente por el seno del ángulo o la potencia activa por la tangente del ángulo. Deseamos mejorar el factor de potencia manteniendo la potencia real.
Entonces, la nueva potencia reactiva a la que queremos llegar es igual a la potencia activa que mantenemos constante por la tangente de ese ángulo nuevo. La potencia reactiva agregada para llegar al estado 2 será la diferencia entre la potencia reactiva inicial y la potencia reactiva final, o sea, Q1 menos Q2. A través de la potencia reactiva agregada podemos despejar el valor de capacitancia necesario para llegar a ese nuevo valor de factor de potencia, considerando que estamos en un caso inductivo. Entonces, esta capacitancia va a ser igual a la potencia reactiva agregada entre la frecuencia angular por el voltaje eficaz al cuadrado. Esto lo podemos expresar en función de la potencia activa y los ángulos del factor de potencia. Esto también lo podríamos expresar en función de la frecuencia lineal, sustituyendo la frecuencia angular, y en función del voltaje pico, si sustituimos el voltaje eficaz. Pasando al equipo que vamos a utilizar para medir la potencia, este va a ser el batímetro. El batímetro es un instrumento que se emplea para la medición de la potencia. Para medir correctamente se debe conectar a la vez la señal de voltaje y corriente en el circuito que se desea realizar dicha medición. Aquí hay un diagrama del funcionamiento del batímetro. El batímetro lo que hace es que de forma simultánea hace una lectura de voltaje y de corriente. A través de esto calcula la potencia y nos arroja el valor del factor de potencia. Ahora, el procedimiento experimental, el cual va a ser desarrollado en Multisim, aquí está planteado como ejemplo un circuito RLC alimentado por un generador de funciones. Entonces, el batímetro en Multisim lo encontramos en la parte derecha. Ese es el símbolo del batímetro. La forma en cómo lo vamos a conectar es la siguiente. Necesitamos una lectura de corriente y voltaje a la vez. Entonces, en el diagrama está expresado esto. Incluso en el batímetro está señalizado las terminales para el voltaje y las terminales para la corriente. Ok, posterior a esto le damos a ejecutar. Si nosotros hacemos clic sobre el batímetro, se nos despliega la siguiente pantalla, en la cual se nos muestran los siguientes valores: la potencia real y el factor de potencia. A través de estos valores nosotros podemos calcular los otros parámetros que están involucrados en el triángulo de potencia, como ser la potencia aparente o compleja y la potencia reactiva. Para dibujar el triángulo de potencia debemos considerar si estamos presentando un comportamiento inductivo o un comportamiento capacitivo. En este caso tenemos los tres elementos conectados y a primera vista no sabemos el tipo de comportamiento que tenemos. Para eso nos valemos de un osciloscopio y a partir de la relación entre las señales de voltaje vamos a determinar si es inductivo o capacitivo, recordando que la corriente de este circuito está en fase con el voltaje de la resistencia. Entonces analizamos el voltaje de entrada y el voltaje de la resistencia. Entonces, a partir de la gráfica vemos que el voltaje de la fuente, o V1 en este caso, adelanta al voltaje del resistor, R1. Entonces, adelanta a la corriente, es decir, tenemos un comportamiento inductivo. Y el triángulo de potencia quedaría representado de la siguiente forma. Para la parte experimental vamos a trabajar con este circuito que está conformado por un resistor y un inductor. Aquí se presentará un comportamiento inductivo. Aquí están detallados los valores con los que deben configurar el generador de funciones. Con la ayuda del batímetro realizaremos las mediciones de potencia y factor de potencia. Posterior a eso vamos a corregir el factor de potencia con un capacitor para compensar el reactivo generado por el inductor. Este capacitor debe conectarse en paralelo. Van a calcular el valor de capacitancia necesario para que el factor de potencia sea igual a 0.996. Aproximen el valor de capacitancia a un valor práctico, como por ejemplo 2 microfaradios, 2.5 microfaradios o 3 microfaradios. El interruptor que está en el circuito solo lo coloqué para ver la variación del factor de potencia al estar conectado o no el capacitor. No es necesario que ustedes lo hagan. Para terminar, una breve descripción del desarrollo de la práctica. Conectar el circuito con los valores que aparecen en la presentación. Utilizando el batímetro obtener los valores de potencia activa y factor de potencia. Ya con estos valores obtener la potencia aparente y la potencia reactiva. Posterior a eso, dibujar el triángulo de potencia. En el paso 5, calcular el capacitor que se debe conectar para que el factor de potencia sea igual a 0.996. Recuerden que la alimentación del circuito se mantiene igual. Vuelven a obtener la potencia activa, el factor de potencia, la potencia aparente y la potencia reactiva con el capacitor conectado.
Después dibujan el nuevo triángulo de potencias. En las preguntas propuestas, la 1 y la 2 son preguntas investigativas. La pregunta 3 y 4 no es un error relativo como tal, es una comparación entre los valores a partir de la corrección del factor de potencia. Y la pregunta 5 la pueden responder a partir de lo realizado en la práctica o pueden ampliar investigando. Bueno, eso sería todo. Éxitos en su práctica.